En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, es precisamente una de las labores fundamentales de los padres, tutores, ministros, maestros de escuela dominical, enseñar la palabra, instruir sabia y apropiadamente, porque nosotros somos a quienes el Señor ha colocado todas y cada una de las cosas para que sigamos adelante compartiendo todas esas bondades y bendiciones. Conocer al Señor entonces será una de las labores más impactantes de nuestra vida. Hay unos versos, que es el verso 6 al 9, 6 al 9. Y Moisés está hablándole a su amada nación, a su pueblo Israel. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Uno de los grandes temas de Deuteronomio es el libro de generaciones. Moisés está hablándole a una nueva generación. Una generación que estaba aprendiendo a conocer a Dios, porque la gran mayoría de sus padres no conocieron a Dios. Se quedaron en el camino. Y esto es un resultado que el día de hoy no nos exime, puesto que nosotros estamos viviendo a veces con diferentes constantes, que la generación X, que la generación Y, o los baby boomers, o los millennials, y estamos entrando en una serie de facetas hablando de generaciones, y nos damos cuenta que la gran característica de las generaciones actuales, por lo general, no es la regla, una ausencia de principios, valores y una gran ausencia de una enseñanza bíblica, moral, en la vida de nuestros jóvenes. Esto precisamente está conllevando a una serie de irregularidades manifiestas dentro de nuestro actual tiempo de vida, de nuestra sociedad. Los altos índices de dolor, maldad, asesinatos, robos, la violencia en términos generales es la que prácticamente jóvenes son los que están protagonizando este tipo de condiciones. Y algunos, en su buena voluntad o en su falta de conocimiento, tratan de adjudicar, es el fenómeno social, es la cultura, son los tiempos que vivimos. No podemos trasladar una responsabilidad o eludir la responsabilidad cuando en realidad los responsables de los hijos no son los vecinos, no es el gobierno, son los padres. Y es precisamente lo que Moisés está tratando de instruir como un padre amoroso a sus hijos, mostrándoles principios, valores, la trascendencia de cómo aprender a vivir la palabra y cómo transmitirla. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, y no me gusta ser muy enfático en esa palabra, pero finalmente, en relación con nuestro presente y lo que esperamos de la siguiente generación, no podrá lograrse, esos objetivos no podrán ser consolidados a menos que no tengamos la firme convicción, la entrega, el compromiso, no solo de instruir algo, sino de enseñar constantemente lo que trasciende, lo que conduce, lo que hace posible la gran diferencia. Así que el primer tema que necesito colocarte es que para aprender y vivir lo que la palabra dice, requiere amor.
Porque sin amor no hay fuerza, no hay poder capaz de movernos. No es la liturgia, no son las formas ceremoniales. El amor es la fuente inagotable de un interminable poder capaz de trascender y cambiar las vidas. Si tú y yo vamos a invertir tiempo para instruir a los niños, entonces es necesario que amemos o aprendemos a amar esta palabra para entonces compartirla. Y mira, es que la fuerza del amor es tremenda. Es tremendo. El Señor Jesús, de hecho, lo mencionó en Mateo 22 cuando dice, amarás al Señor tu Dios. Jesús estaba enseñando a la generación que no es el sacrificio, no es la religiosidad, no es una visita regular a un centro de enseñanza, a un centro de religioso. Es el amor lo que hace posible que trascendamos y amemos a Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar su palabra y la vamos a poner en práctica. Por eso Jesús dijo, si me aman, guarden mi palabra. A veces queremos imponerles a los hijos algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, no somos el modelo que ellos quieren y tratamos de colocarles a la fuerza algo que sabemos como un principio. La imposición produce rebelión. Pero ¿qué cuando es con amor? Hace años leí de una mujer, y su nombre aquí lo tengo, Aleida Huizen, de Rotterdam. Esta mujer había fumado por 50 años. Durante 50 años había tratado en innumerables ocasiones de renunciar, romper, pero las cadenas eran demasiado grandes. Y a sus 78 años descubrió el secreto de cómo cambiar su vida. ¿Cuál era ese secreto? Y un hombre llamado Leo Hansen le propuso matrimonio. 79 y 78 años. Uno pudiera decir, ¿ya para qué? Pero finalmente esta pareja decidieron hacer algo, pero la condición del hombre, y eso es bueno, que a veces los hombres no opinan, lo que quieras mi vida, no. Este hombre le dijo, no me puedo casar contigo a menos que no renuncies al cigarro. Yo no puedo estar con una mujer que sé que es un riesgo para ella y para mí, y esto es conflictivo. ¿Y sabes qué sucedió? La exclamación de esta mujer dijo, nunca había logrado superar esta situación hasta que el amor llegó, porque mi fuerza de voluntad nunca fue suficientemente fuerte, pero la fuerza del amor fue capaz de cambiarlo todo. ¡Qué tremendo! Por eso está escrito aquí, porque es algo que impacta. Y si nosotros vamos a hacer nuestra labor, debe ser por amor y no por imposición. Debe ser por amor y no como un deber. Porque yo escucho a padres, esto lo hago porque es un sacrificio para mis hijos, mejor no lo hagas. O lo haces por amor o mejor no lo hagas. Eso es algo que necesitamos reiterar. Así que cuando nosotros entendemos esto, podemos colocar la realidad a la cual tú y yo somos llamados. Moisés estaba preocupado porque la nueva generación iba a entrar a una esfera de vida totalmente distinta. Habían venido peregrinando por 40 años y ahora se encontraban frente a la tierra prometida. Ahora habría una sociedad tal cual para vivir dentro de ella. Habían aprendido ellos de una manera, una sociedad de agricultura, de ganadería. Ahora se trasladarían a una ciudad donde había una diferente calidad de vida, un nuevo tiempo de negocios, un nuevo tiempo social. Y era obvio que habían de encontrar una gran cantidad de obstáculos, de adversidades, de tentaciones, de inclinaciones. Y era el conflicto que Moisés tenía. ¿Qué hacer? Era preparar a esa generación, porque la siguiente generación heredaría lo que la nueva, al entrar, les plasmaría y les enseñaría.
Así que el primer punto que tú y yo necesitamos darnos cuenta es que el hogar es la fuente de instrucción para nuestros hijos. No son las escuelas, no es el gobierno, no son los programas. La responsabilidad inherente es de quienes tienen hijos. Por eso es tan importante que cuando van a adquirir matrimonios o alguien va a tratar de tener hijos o de adoptar hijos, es necesario que se hagan una gran cantidad de interrogantes. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a educar? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde vamos a invertir? Porque los hijos no son mascotas. Los hijos no son un logro social, ni tampoco un medio para justificar que ya me realicé como padre. Ese es el problema que tenemos actualmente. Simplemente, y no es el énfasis hablar en contra de, pero cuando tú vas manejando, los más graves conflictos que tienes es porque una gran mayoría de jóvenes está al volante que no tienen ni la más mínima idea de cortesía, de ceder el paso. Primero yo, después yo y seguiré yo. Y este es un conflicto, ese es el reflejo real que tenemos, por citar un punto. Y es aquí donde necesitamos hacer énfasis. La iglesia tiene los medios, los recursos para propiciar, enseñar a los padres cómo aprender a desarrollar su paternidad. Primero, qué sé o qué es o qué significa ser papás. ¿Para qué voy a ser papás? ¿Por accidente o por amor? ¿Por imposición o porque en realidad no me queda otra? Qué tremendo. Yo sé que a algunos no les gusta que les hable así porque, ay, pastor, pero es que a veces es necesario. Es necesario. Y la paternidad es un privilegio, es un regalo de Dios. Pero todo privilegio conlleva responsabilidades. En cualquier ámbito de tu vida. Así que el hogar es donde nosotros forjamos a nuestros hijos. La medida de tu hogar va a determinar también la medida y la estatura de tus hijos. Tu hogar va a definir quiénes son y qué es lo que van a hacer y dónde y cómo lo van a hacer. Ahora que están muy de moda los Juegos Olímpicos, hace unos años en una carrera, un keniano estaba llegando a la meta, pero se perdió por las señalizaciones, puesto que él no hablaba el idioma. Y él se empezó a perder y venía un hombre detrás, todo cansado, y tuvo la oportunidad de rebasar a este hombre. Se apellida Baltasar, este hombre español. Pero lejos de rebasarlo, que hoy esa es la máxima, primero tú, gano yo y después los demás, él se detuvo, le empezó a silbar, le empezó a hablar y él no entendía, lo tomó, lo colocó y lo empezó a empujar para que él llegara a la meta primero. Y así fue. Pero lo más sorprendente es que cuando hacen la entrevista, ¿por qué no ganaste? ¿Por qué no decidiste llegar primero? ¿Por qué le permitiste ganar a él cuando tú podías hacerlo? Y sus respuestas fueron muy, muy amplias para mí. Fue precisamente el reflejo de lo que sus padres habían hecho con su vida. Él dijo, yo no le permití ganar. Él ya había ganado la carrera. Él iba delante de mí. Él se perdió, pero era necesario mostrarle la senda para que llegara al final. Y la insistencia de los reporteros, siempre tratando de buscar y generar una noticia. ¿Pero por qué lo dejaste ganar? ¿Por qué no hiciste?
Y eso fue lo que más me impactó, lo que él dijo. ¿Qué hubiera pensado mi mamá de mí si yo hubiera hecho eso? ¡Wow! ¿Te das cuenta? De esto es lo que estamos hablando. Que nuestro hogar es el escenario donde esos hijos que el día de mañana van a adquirir estatura, carreras, donde van a tomar acciones, nosotros estamos siendo los protagonistas para que el día de mañana vamos a ver lo que hicimos o dejamos de hacer. Qué tremenda experiencia y qué agradable también para los padres de ese joven español haber visto a su hijo entrar en segundo lugar y no en primero. Pero para ellos fue lo mejor, ver que sus principios, valores habían determinado el curso de su vida. Esto es lo que estamos hablando. Una nación como la de Israel dependía enteramente de aprender a vivir los principios bíblicos. Cuando una nación se olvida de Dios, cuando una nación abandona los valores y principios, como este país hoy lo está haciendo con tanta fuerza, atentando contra la vida, buscando solamente las agendas que ya conocemos, está atentando contra su presente y su mañana. ¿Quién hará frente el día de mañana cuando tú y yo ya no estemos? ¿Quién enfrentará la escuela, los movimientos sociales? Nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Y cómo lo harán si no les vamos a proveer de herramientas, de elementos sustantivos para propiciar el desarrollo de sus vidas? Estas palabras que Moisés está diciendo, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. La Biblia nos da elementos, metodologías, formas de poder lograr adquirir esto. Pero no está hablando Moisés de una lección didáctica únicamente por el momento o por los 6 años de una escuela. Lo que está enseñando es que los padres necesitamos modelar, reitero esa palabra, modelar día a día los principios y valores que creemos que son los que debemos practicar. Nuestros hijos aprenden por lo que ven. Esa es su dinámica. Escuchan, pero sus modelos son los que imprimen esa fuerza en ellos. Así que nosotros necesitamos aprender día a día a poner en práctica lo que esperamos que nuestros hijos logren y quieran alcanzar. Nuestros hijos serán el espejo donde nosotros nos vamos a ver. Nuestros hijos nos darán gozo o nos darán tristezas. Nuestros hijos propiciarán alegrías o traerán dolores de cabeza. Nuestros hijos van a representar la verdadera y genuina esencia y el alto grado de inversión de nuestra vida y de nuestro tiempo. Hoy muchos padres están tratando de comprar el cariño de sus hijos por no haberles dado el tiempo y el momento apropiados. Y le están comprando iPads, gadgets, como les dicen, tratando de adquirir algo de sus hijos, pero sus hijos no quieren eso. Sus hijos los necesitan a ellos. Así que para los futuros papás tienen que medir muy bien en dónde estará su prioridad para cuando tengan hijos. ¿Dónde? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay hijos que reclamaron a sus padres y decir, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estabas? Estaba buscando darte un mejor estilo de vida. Yo no ocupaba eso, yo que te quería a ti. O sea, hoy quizás los años me moldean un poco más. Quizá la experiencia me da más oportunidades de ver cosas que antes no veía. Pero la palabra de Dios siempre nos da claridad y perspectiva para decir que nuestras prioridades van a definir nuestras acciones. No debemos movernos por necesidades, sino por prioridades. Porque los hijos van a ser
quien paguen el alto precio del abandono de sus padres por no estar ellos ahí cuando los necesitaban. Tengamos mucho cuidado con esto. Así que la lección que nuestros hijos van a ver es lo que tú y yo hacemos cada día. ¿Cómo aprovechamos cada ocasión para modelar esa circunstancia? Lo que está mencionando Moisés por las calles, en el tiempo aquí o en el tiempo allá, está diciéndonos que hay lecciones objetivas cada día que podemos aprovechar para instruir a nuestros hijos de lo que está aconteciendo y ellos lo admiren, lo coloquen y aprendan de lo que está sucediendo en nuestra vida diaria. Es como hoy. Hoy valen más los animales que una vida. Hoy queremos darles a los hijos mayor énfasis en amar la naturaleza, en cuidar las aves, en cuidar los animales, y es correcto y es valioso, pero no por encima del valor de una vida. ¿Te estás dando cuenta dónde estamos? Qué sutil es el mundo, qué sutiles nuestros gobiernos. En Aguascalientes y en Baja California se ha propuesto estudios para abortar por encima de la Constitución. Es que tú y yo necesitamos vivir en el mundo real. A veces estamos tan inmersos en nuestra problemática diaria del trabajo, nuestras necesidades, la familia, sí, pero se nos olvida que vivimos en un entorno que va a afectar a nuestros hijos. Y si no hacemos algo hoy, nuestros hijos van a ser absorbidos por ese movimiento el día de mañana. Si no te has percatado, y yo creo que sí, porque el Señor te ha dado dirección, el centro de impacto, el blanco de la gran mayoría de estos movimientos es la familia. Es la familia. Primero, el matrimonio, que es la esencia. No son los hijos, es el matrimonio. Los hijos son el resultado del amor de esa pareja. Si tú estás todavía con tu esposo, con tu esposa por los hijos, tienes un gran problema. Eso es algo que tenemos que reiterar. El matrimonio no lo hacen los hijos, el matrimonio es una relación. Bueno, pero ¿qué hacer? Eso es algo que tenemos que enseñar a la iglesia. Porque el mundo cada vez es más incisivo, más cruel, más agudo, más penetrante. A veces nosotros, por miedo, por temor, nos abstenemos de compartir, pero el mundo no, el mundo lanza toda su iniciativa con toda su fuerza y a veces no ponemos resistencia. Y tenemos que enseñarle a los niños que amamos la naturaleza. El Señor nos la legó para ser administradores de la naturaleza, pero no somos el presidente de la República para hacerlo. En nuestra esfera de acción debemos hacerlo. Pero ¿qué es más valioso? ¿La familia o las ballenas? ¿Te das cuenta? Para mí es muy claro que la vida no tiene el valor que tú y yo le damos. Y si la siguiente generación no escucha que la vida es prioritaria, entonces ya no habrá oportunidades para que los bebés tengan una ocasión de alcanzar la vida. Oh, qué tremendo. Por eso, cuando hablamos de enseñar a los hijos, no es una labor fácil. El Señor nunca dijo que sería algo sencillo, porque tienes que aprender a respetar el carácter, la personalidad de cada uno de ellos. Pero debes alentar, forjar para que cada uno sea él mismo, pero con principios y valores que definan su presente y determinen su mañana. Tus hijos no toda la vida se van a quedar como están, ¿eh? Eso te lo aseguro. Ay, ¿por qué creciste, mi niño? Debiste prepararlo para ese crecimiento. Debiste haber invertido porque tú eres el que tiene la perspectiva del mañana. Los niños viven el hoy y eso me gusta. Los niños no saben si hay o no hay que comer. Ellos tienen hambre y quieren comer. La vida de los niños es disfrutar cada momento.
pero tú eres el responsable de saber que su presente, y si Dios permite va a tener un mañana, tienes que propiciar las condiciones para que ese futuro sea propicio para el desarrollo de su creatividad, de su habilidad, pero sobre todo de su fe, de sus valores y principios. La familia está en constante hostilidad. Lo hemos visto a lo largo de la historia y principalmente los países comunistas. Su realidad es destruir la familia, que los hijos sean educados por el Estado. La disminución de la población. O sea, a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo los tiempos que creíamos que no nos iban a alcanzar, ya nos alcanzaron. Y les aliento, papás, a invertir tiempo en sus hijos. Disfruten su tiempo, instruyan a sus hijos, enséñenle a sus hijos. Porque a veces creemos que los niños no pueden entender cosas. Hoy nacieron como con un chip que prácticamente lo entienden todo. A veces ya no sé a quién más preguntarles y que los hijos les enseñan a los papás, porque a veces los papás no saben. A veces los chiquillos saben más. Dices, en mis tiempos nacíamos hasta con los ojos cerrados, hoy nacen con los ojos abiertos. Antes te envolvían y ahora los chiquillos están vueltos locos ahí. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia. Por eso, cada generación siempre enfrenta la tentación de no hacer caso más a los principios porque se creen que la nueva generación tiene un mayor conocimiento, una mayor audacia y sobre todo que han aprendido para que a ellos no les va a afectar mañana. Y qué terrible. Cada generación enfrenta a sus propios gigantes. Cada generación va a enfrentar diversas circunstancias, pero la base que les va a permitir enfrentar para superar esas circunstancias es la palabra de Dios. Hay una frase que se ha vuelto muy popular, al menos en muchos cristianos. Si tú no enseñas a tus hijos a Jesucristo, o quién es Jesús, el mundo te los va a arrebatar. Y eso es real. Moisés está hablándoles a su pueblo como un padre que está a punto de partir. Recordará, son sus últimos años de Moisés. Él sabe que pronto el Señor le va a llamar al final. Y él quiere llegar delante de Dios para ser un siervo fiel que guardó la palabra, que fue obediente. Para no llegar y si dijera o no lo hubiera dicho, él ya en sus últimos años les está diciendo cómo deberían caminar. ¿Qué será la bendición y la prosperidad para ellos el día de mañana? Sabes, a veces nosotros, por ser tan egoístas, tan ciegos, les robamos su futuro a los niños. Los niños van a crecer. Y los niños van a tomar decisiones. La pregunta es, ¿qué decisiones van a tomar? ¿Con quién van a reunirse? ¿Serán selectivos con sus amistades? ¿O con el primero que pase se van a ir? Yo siempre a mis hijas les dije lo siguiente: ustedes no están para ser escogidas, ustedes están aquí para elegir, porque ustedes son lo más valioso que un hombre pueda llevarse a su vida. Si tú no les enseñas eso a tus hijas, tienes un problema. Y no es porque le teníamos que llevar a una posición de creerse más, no, simplemente el valor que ellas necesitaban tener, vivir y saber que ese era el valor que tenían. Un día los hijos van a llegar y tú quizás dices, uy, no van. Yo así decía, cuando llegue el año 2000, pues sí llegó. Y mis hijas me lo recuerdan cada rato, ay papá, estás bien endrogado con nosotros. Tú nos decías que cuando esto, y sí. Pero, ¿cómo será
la vida de nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar? Dices, ay, no, ya va a venir el Señor. No, no va a venir. No va a venir, eso tenlo por seguro. Porque a veces eludimos la responsabilidad por decir, no, ya cuando llegue esa edad, no, ya no vamos a estar aquí. ¿Será? Tienes que prepararlos para ese tiempo. Tú y yo no sabemos cuándo es el día. Es probable que sea mañana y yo soy de la expectativa que en cualquier instante el Señor está aquí por nosotros. Pero si eludimos la responsabilidad de no equipar a nuestros hijos para ese futuro, estaremos abriendo una puerta donde no habrá herramientas útiles para hacer frente a las condiciones de mañana. Si hoy nuestras políticas están mostrándonos una nación amoral, porque ya no hay inmoralidad, hoy es amoral, y es una agenda que todos los partidos están promoviendo, amoral. Si nuestros hijos no tienen elementos suficientes para aguantar la presión, para mantener su postura, para levantar la mano y decir así no es, serán absorbidos por ese movimiento. Todo empieza en casa y nosotros somos responsables. Nuestros hijos tienen un futuro, que es lo que está enseñando Moisés. Y ese futuro va a determinar la existencia de su familia como la vida de una nación. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, vamos a crear un caos de enorme trascendencia, con un alto grado de riesgo, porque eso limitará su presente y su mañana. Tus hijos son un precioso regalo. Vívelo, disfrútalo, pero no se te olvide que no son tus amigos, y no quieras ser amigos de tus hijos, por favor. Esa es otra de las grandes lecciones que debemos aprender. Este mundo va a tratar de despojar a los padres del lugar que tienen por introducirles con una nueva perspectiva. El día que seas tú el amigo de tus hijos, dejaste de ser su padre o su madre. Y se acabó la relación. Es que mi hijo y yo somos los mejores amigos. ¿Te cuenta todo realmente? ¿O te cuenta lo que quieres escuchar? ¡Qué diferencia! Eso es lo que estamos hablando. No podemos ser ingenuos. No podemos tener una mente limitada cuando nuestro entorno es tan amplio en ese contexto. Pero la gran ventaja que tú y yo tenemos es que tenemos fe. Amamos a Dios, caminamos con Él, y nuestros hijos están viendo que no somos perfectos, pero que caminamos cada día tratando de superar inclinaciones, adversidades, circunstancias, para ir viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es impactante. Que el Señor nos ayude, como mencioné desde el principio, ministros, maestros, padres, tutores, tenemos la responsabilidad de enseñar a los hijos en esa senda, para que ellos mañana puedan decir, mi padre o mi madre me enseñó lo que soy. Lo que creo no es simplemente porque mi mamá me enseñó a creer, es porque sé que esa es la verdad y lo que ellos modelaron día con día. Y hoy tengo yo un encuentro con Cristo que es igual. Eso es lo que tú y yo esperamos. Que nuestros hijos y nietos, cuando entren a la tierra prometida, cuando tengan que tomar sus propias decisiones, lo hagan con la certeza de que tú y yo les enseñamos lo que aprendimos de Dios. No vamos a estar con ellos las 24 horas del día, déjame decirte. Pero sí podemos descansar como el padre del hijo pródigo. Él estaba consciente
que su hijo había tomado una decisión errónea. No lo pudo evitar, pero lo que sí estaba seguro ese padre es que el hijo regresaría, porque lo que él le había dado, lo que él le había enseñado, en ningún lugar lo iba a encontrar. Y yo creo que es un buen momento para orar por nuestras familias, porque nuestros hijos no sean impregnados de tanta mercadotecnia que los medios están realizando. A veces es un contraste entre los medios y la ciencia, porque la ciencia define realidades, los medios inventan lo que quieren. A veces no quisiera hablar de estos temas, pero me cuesta trabajo a veces no poderlo hacer. Creo que tú y yo hoy necesitamos decirle, Señor, ayúdanos a ser mejores papás. ¿Quieres ponerte de pie y orar conmigo? No es hacer tantos seminarios de padres, tantos seminarios de matrimonios, no. Yo no creo eso. Yo creo que cada vez que se expone la palabra estás ministrando a solteros, casados, novios, o sea, eso es lo que está sucediendo y el Señor está preparándonos. Pero sí podemos decirle, Señor, ayúdanos. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te damos gracias. Vivimos una realidad a nuestro entorno, Señor, con un alto grado de condiciones nocivas, atentando contra la fe, contra tu palabra, contra el matrimonio, contra la familia. Necesitamos tu ayuda, Señor. Solos no podemos. Revélanos cómo y qué hacer cada día. Concédenos las estrategias, la metodología para ser mejores padres, para contribuir en el desarrollo y el forjar el carácter de los hijos, porque el hogar es la fuente de instrucción. Tú lo has enseñado, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos a ver con mayor claridad, con la perspectiva que viene de ti, Señor. Y podamos de igual manera, con la ayuda del Espíritu Santo, ir modelando día a día el carácter forjado a través de las circunstancias, apegándonos a tu palabra y viviendo por la fe, Señor. Guarda a nuestros hijos. Guarda su integridad espiritual, mental, física, Señor. Líbralos de toda esta influencia que en su entorno cada vez es una lluvia interminable de propuestas contrarias. Ayúdales a ser guardados por el poder de tu Espíritu Santo para que su fe se mantenga firme ante todo este vendaval de propuestas, donde sus principios y valores emanados de tu palabra puedan ser corroborados por nosotros los padres y ayudarles a crecer y a continuar su carrera. Guarda a nuestros niños, mi Dios. Guárdalos, Padre, para que sean en ti fortalecidos y victoriosos. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y estaremos viéndonos el domingo, si Dios permite, a la 1:00 p.m. en las instalaciones de la iglesia. Bendiciones.